Estudiantes, ¿cómo están? Hoy quiero conversarles sobre lo que es radioterapia con respecto a la preparación y precauciones del paciente en radioterapia, sobre todo reconociendo las condiciones físicas y psicológicas del paciente oncológico. Acompáñame. Con respecto a los pacientes, si bien nosotros ya hemos conversado un poco de las condiciones de estos, en física médica estos pacientes no llegan como un paciente a un servicio de imagenología que quiere atenderse para tomarse un rayo, que quiere atenderse para poder, no sé, encontrar un diagnóstico, sino que aquí el diagnóstico nosotros ya lo presentamos y lamentablemente es un diagnóstico que en muchos casos, independiente del pronóstico de vida que tenga el paciente, es bastante difícil para él decirle que entienda la condición en la cual está. Por lo tanto, nosotros debemos estar siempre preparados en cómo vamos a reconocer o cómo este paciente va a llegar a nosotros. Vamos a hablar hoy entonces, generalidades, objetivos, clasificaciones y actividad, aparte de las bases físicas de la radioterapia. Con respecto a las generalidades, el cáncer ha tenido un aumento a nivel mundial y eso estamos mucho más que claro. Aproximadamente 7,6 millones de nuevos casos se registran en la Organización Mundial de la Salud y en el año 2012, 14 millones de nuevos casos. Esto, si nosotros lo proyectamos estadísticamente para el 2030 y para el 2030 tenemos aproximadamente 23 millones de individuos. Por lo tanto, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, con aproximadamente 8,8 millones de personas. Gran parte de estos requieren radioterapia, quimioterapia, cirugías y hormonoterapia, y en algunos casos una o más alternativas para poder frenar estos cánceres. El problema es la disposición de estos recursos. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros contamos con los recursos previos referentes a la imagenología, podemos lograr una detección precoz del cáncer. El problema es que nuestro sistema de salud en algunos de estos puntos comienza a fallar. Por lo tanto, gran parte de los pacientes no alcanza a obtener su tratamiento de radioterapia, de quimioterapia e incluso cirugías que puedan corregir estos posibles aumentos o diseminaciones de los cánceres y también hormonoterapia. Les invito a ver los siguientes videos que están adjuntos en el link de la clase. Ahora, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es una disciplina médica que aprovecha los efectos biológicos de las radiaciones, sobre todo tenemos que pensar los efectos determinísticos para que vamos sacando y desempolvando esa información. ¿Qué serán los efectos determinísticos? Para tratar enfermedades relacionadas a la proliferación anómala de células, entre ellas el cáncer. Por lo tanto, los objetivos de radioterapia son lograr irradiar uniformemente un tejido blanco, que en este caso es el tumor, minimizando la dosis a los tejidos normales que los rodean. A esto lo vamos a llamar con un objetivo curativo, pero además existen otros tratamientos de radioterapia donde nosotros no estamos tratando un tumor, sino que ya en este caso estamos tratando de disminuir el dolor, contener hemorragias, mejorar la calidad de vida, y aquí nosotros hablamos de objetivo paliativo, que es, como indica su nombre, apalear el dolor, disminuir el dolor, enfrentarse a esta condición que prácticamente el paciente, no quiero decirlo de esta forma, pero se encuentra en una condición más allá terminal, donde ya no podemos actuar como un agente de curación. ¿Y qué significa entonces radioterapia? La palabra, como sale aquí, se diferencia en dos planos. Radio, que conlleva a la radiación, y terapia, la terapia con radiaciones. Radio, lo que se aplica es radiación ionizante. ¿Qué era la radiación ionizante? Si lo recordamos, es un tipo de radiación capaz de tener la energía suficiente para arrancar del átomo uno o más electrones. Y de esa manera vamos a conseguir un electrón que deambula junto con un átomo hueco positivo. Los rayos X poseen una producción artificial, esto gracias a una nube electrónica,
También tenemos rayos gamma que son de origen natural o que en este caso nosotros también lo podemos producir gracias a fuentes artificiales. También tenemos electrones que son de producción artificial y partículas como protones, neutrones, alfa, partículas beta negativo o beta positivo que también son de producción artificial conseguidas en muchos casos como un reactor nuclear e incluso un ciclotrón. Y terapia, lo que se pone en práctica para curar la enfermedad. En este caso, RDT, que son las siglas de radioterapia, utilizamos radiaciones ionizantes para curar la enfermedad. Esa es la composición del nombre. Pero no solo radioterapia, es un instrumento, o sea, es un tratamiento integral. Radioterapia es una técnica terapéutica que forma parte de un tratamiento integral. O sea, la radioterapia no es el único tratamiento que nosotros vamos a asignar al paciente. Recordemos que tenemos radioterapia, quimioterapia, cirugía y hormonoterapia. Por eso, el tratamiento integral es todo lo anterior nombrado y la radioterapia solo forma parte de este tratamiento integral. Diversas ciencias, áreas de la medicina, técnicas, tecnologías son utilizadas para controlar la enfermedad. Y como les contaba, vamos a tener en este caso la radioterapia, que está vinculada a la cirugía, a la quimioterapia, hormonoterapia y en muchos casos tratamientos para aliviar el dolor. Si uno considera cómo llega una paciente de mamografía, una paciente con cáncer de mama, esta paciente que posee cáncer de mama, habitualmente lo que se efectúa es lo siguiente. Nosotros vamos a realizar el screening en los hospitales que se encuentran disponibles para el efecto de screening de mamografía. Luego de eso, si el examen sale positivo, lo siguiente que viene es una corroboración en base a una ecografía. Por último punto, vamos a tener la confirmación del diagnóstico mediante una biopsia del área. Luego de esa biopsia, habitualmente nosotros vamos a reconocer en el caso de si la mama se puede operar, si la mama ya se encuentra completamente metastizada, por lo tanto no podemos llegar y sacar la mama, o como diríamos en palabras bastante vulgares, cortar la mama. No se puede hacer eso, sino que o vamos a efectuar un tratamiento para disminuir el tumor y poder extraer el tumor de esa zona, en este caso efectuar una quimioterapia, o también es posible, si ya el caso está muy avanzado y genera dolores en la paciente, efectuar tratamientos paliativos de radioterapia. Por lo tanto, siempre la seguidilla de eventos puede sufrir modificaciones. No es que como nosotros ahora se los estamos presentando en este momento, radioterapia, cirugía, quimioterapia, hormonoterapia, alivio del dolor, es como ocurre. No es así. Esto se modifica de acuerdo al diagnóstico clínico, al área clínica, al movimiento del paciente. Y si nosotros no tenemos claro y tampoco no somos capaces de apoyar al paciente, en muchos casos podemos perjudicar incluso hasta su tratamiento. Por lo tanto, ¿cómo vamos a apoyar el tratamiento en radioterapia? Mediante las imágenes, es decir, imagenología, gracias a la nutrición de la paciente o los pacientes, psicología, apoyándola psicológicamente y terapia ocupacional. Por lo tanto, somos un equipo multidisciplinario. En un paciente con cáncer tendremos un equipo de quimioterapia, de radioterapia, apoyo y también una zona administrativa preocupada del paciente. En este caso, radioterapia contempla diferentes profesionales o equipos que trabajan en esta área. Tenemos un radioterapeuta, físico médico, tecnólogo médico, técnico superior en radioterapia y auxiliar del servicio. En quimioterapia, acá trabajan oncólogos, enfermeras, bioquímicos y también trabajan técnicos en enfermería. Con respecto al apoyo, necesitamos apoyo psicológico para sobrellevar esta situación, nutricionistas también y terapia ocupacional. Y con respecto al área administrativa, tendremos a los asistentes sociales y también al administrativo. Con respecto a la clasificación de la radioterapia,
vamos a tener distintas clasificaciones. La primera es la distancia de la fuente, la segunda es la secuencia temporal y la tercera es la finalidad. Según la distancia de la fuente, tenemos tele, que significa lejos, teleterapia. Si la fuente emisora de radiación está a cierta distancia del paciente, aproximadamente a 80 o 100 centímetros, braquiterapia, que es una corta distancia. Recuerden que aquí la fuente emisora está en contacto con el paciente. En este caso, como les comentaba en clases anteriores, a los pacientes se les ubica en posición litotómica para ubicar los diferentes elementos para la terapia de braquiterapia, valga la redundancia. Ambas fuentes emisoras buscan, obviamente, el mismo objetivo, pero la diferencia entre una y otra es la siguiente. La braquiterapia está en contacto con el paciente y la teleterapia está a una distancia del paciente. Entonces, chicos, vamos a tener diferentes secuencias temporales de acuerdo a cuándo se ha efectuado el tratamiento. Exclusivo significa que estamos realizando exclusivamente la terapia de radioterapia. Por ejemplo, para el cáncer de próstata vamos a efectuar este tratamiento para disminuir el tamaño del cáncer, o en el caso del sistema nervioso central para lesiones paliativas. Adyuvante. Después de otro tratamiento, en este caso se da el ejemplo de un cáncer gástrico luego de que se extrajo el estómago. A esto se le llama gastrectomía. ¿Verdad? Neoadyuvante. Antes de otro tratamiento, por ejemplo, radioterapia de esófago antes de cirugía, y en este caso es para disminuir el volumen del tumor. Concomitante. Al mismo tiempo que otro tratamiento, en el caso de radio y quimioterapia para el cáncer cervicuterino. Todas buscan claramente el mismo objetivo, que en este caso es la terapia del cáncer o la disminución del volumen. Y de acuerdo a la finalidad, una, en este caso, radioterapia radical o curativa es para tumores no metastásicos, es decir, para las personas que poseen cánceres, si pensamos cáncer de mama, y este cáncer de mama no se ha diseminado, vamos a efectuar entre aproximadamente 14 y 42 sesiones. ¿Qué significa esto? Que si yo programo, voy a dar el ejemplo del cáncer de mama, si yo programo sesiones, en este caso para una paciente que no tiene metástasis y que el tumor solo está en la mama, vamos a efectuar aproximadamente 30 sesiones. La paciente va a acercarse al servicio 30 días para poder efectuar este tratamiento de aproximadamente 1,8 y 2 Gray por día. 75 Gray en 42 días, que sería 1,8 Gray diarios, 50 Gray en 25 días, 2 Gray diarios, y 45 grays en 25 días, 1,8 grays diarios. Y con respecto a paliativa, donde vamos a tener metástasis a distancias, hemorragias ya por las condiciones tumorales y fracturas patológicas si es que las metástasis se ubican a nivel de los huesos, quitándole la consistencia que corresponde a un hueso, vamos a generar entre 1 a 10 sesiones de 8, en muchos casos 8 Gray, que en este caso, para que sepan, es solo un día, 3 Gray por día. Como dice ahí, existen algunas terapias con 8 Gray en un solo día, 20 Gray en 5 días y 30 Gray en 10 días. Todas estas son terapias paliativas. Eso es con respecto a este primer video que tenía de radioterapia explicando hasta la finalidad, y obviamente seguiremos entregando más contenido. No se preocupen. Nos vemos en el siguiente video.